Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Estamos viendo que las fuerzas ucranianas intentan cruzar el río Dnieper. Sin embargo, si tomamos en cuenta el aspecto estratégico de todo esto, realmente esas ofensivas son para llamar la atención y poner en protagonismo nuevamente al ejército ucraniano frente a lo que está pasando con Israel, ya que sabemos que los Estados Unidos van a prestar mayor atención a lo de Israel y probablemente, si fuese necesario, redirigir las armas que iban destinadas para Ucrania hacia Israel. Entonces, Ucrania necesita estar en el ojo público, en la opinión internacional, y así poder recibir las armas de Estados Unidos. Porque estos asaltos sobre el río Dnieper pues realmente no cuentan con el suficiente volumen, con la suficiente masa para poder generar algo importante. No van a cruzar el río Dnieper con pequeños grupos de asalto y establecer una firme cabeza de puente. No lo van a hacer, tendrían que utilizar realmente, lanzar una segunda contraofensiva. Ahí sí podrían tentar algo así, y para ese entonces, pues probablemente aprovechando el tiempo, Rusia construiría una serie de líneas fortificadas, como lo hizo en el frente de Orihip, en Zaporilla. Así que como vemos, todos estos movimientos son más orientados a llamar la atención. Por otro lado, estamos viendo que nuevamente se destaca la importancia de la munición de artillería, y que esta munición de artillería es la que realmente está marcando la diferencia en guerras de alta intensidad en el contexto de la guerra moderna. Se nos había dicho que la guerra moderna se basaba íntegramente en la superioridad tecnológica del oponente y que obviamente este oponente vencería si contaba con esta superioridad. Sin embargo, estamos viendo que el material de gama media, pero de manera masiva, es la que realmente está marcando la diferencia. Y ni siquiera de gama media, sino de gama baja, como es la simple munición de artillería de 155 milímetros, y en el caso de los rusos, pues con sus cañones de 30 soviéticos de 122 milímetros. Así vemos que la artillería es la que está teniendo el mayor protagonismo ofensivo, y en el aspecto defensivo, curiosamente, son las minas antitanque. Si bien es cierto, los misiles antitanque y en otra medida los drones antitanque más modernos pues tienen protagonismo. Sin embargo, lo que más detiene al enemigo y más bajas le causa pues bajas a blindados son las minas antitanque. Así vemos que un material que prácticamente casi cualquier país del mundo lo puede construir, usado en grandes cantidades y desplegados en un dispositivo defensivo bien pensado, pues marca la diferencia contra tanques, por ejemplo, como el Leopard 2 a 6, tanques Challenger y estrategias y tácticas OTAN con material OTAN. Aumento de la producción rusa de gas natural licuado. Putin auguró también que la producción rusa de gas natural licuado, GNL, en los próximos 10 años se triplicará, hasta 100 millones de toneladas por año. Rusia también tiene planes ambiciosos para el gas natural licuado. En la próxima década, su producción debería triplicarse hasta alcanzar los 100 millones de toneladas anuales. El volumen de inversiones previsto supera los 6 billones de rublos, unos 59,9 millones de dólares, detalló. El mandatario subrayó que el gas natural licuado ocupa un lugar importante en el mercado energético mundial, y estimó que la demanda global podría multiplicarse hasta alcanzar los 600 millones de toneladas anuales a finales de la década. La industria nuclear rusa no tiene competidores a nivel global. Agregó que la industria nuclear rusa no tiene competidores en el extranjero. Rusia está construyendo 22 centrales en otros países. Entre ellas figuran la central nuclear de Akuyu, Turquía, el primer proyecto de la historia que los especialistas rusos supervisarán durante todo el ciclo de vida, desde el diseño hasta el desmantelamiento, y la central de Rupur, Bangladesh, detalló Putin. La escuela rusa de la construcción y el mantenimiento de instalaciones de energía nuclear no solo es fuerte, sino que no tiene casi ningún competidor a nivel global, señaló.
Al mismo tiempo, subrayó que Rusia no se opone a la participación de terceros países en la construcción de centrales nucleares rusas en el extranjero. El presidente ruso constató que las acciones de países occidentales perturbaron el funcionamiento del mercado energético global, lo que afecta a toda la economía global. Las acciones de algunos de nuestros socios, de las élites occidentales, provocaron el caos en el mercado energético mundial, incluido el mercado petrolero. Las consecuencias negativas de estas decisiones politizadas están afectando la economía mundial, dijo. El líder ruso señaló que su país seguirá contribuyendo a equilibrar los mercados energéticos y estableciendo asociaciones con los estados interesados. La estabilidad del mercado petrolero requiere la interacción entre los principales proveedores, y, sobre todo, en términos abiertos y transparentes. Esta es la lógica que Rusia aplica en el marco de la OPEP+, remarcó. Según Putin, el sector de energía ruso se está desarrollando con confianza pese a todas las dificultades. Indicó que las decisiones en el organismo se toman prácticamente por consenso y que siempre hay diferencias de posición entre los estados. Agregó que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, juega un rol muy importante en este proceso. Trabaja muy activamente en este sentido, de manera muy profesional, subrayó el mandatario ruso. Deterioro de la economía de la Unión Europea tras el rechazo de los recursos energéticos rusos. Los países de la Unión Europea están tratando de rechazar por completo los recursos energéticos rusos, por lo que toda su economía está en cero, apuntó Putin. Los países europeos han rechazado realmente nuestros portadores de energía. No completamente, pero lo están intentando. Renunciar a nuestros vectores energéticos, que durante muchos años garantizaban el bienestar económico y social de la Unión Europea. Se impusieron restricciones a los servicios bancarios, el transporte de mercancías, los seguros, así como se establecieron los llamados topes de precios para nuestro petróleo y gas, añadió. El presidente ruso se refirió al efecto de estas decisiones en los propios países europeos. Ahora están pagando de más por los suministros de petróleo, productos derivados del petróleo, gas, y como resultado la economía de la Unión Europea está en torno a cero, subrayó Putin. Y la producción industrial desde marzo de este año ha estado en la zona negativa absolutamente. Allí, como dicen nuestros expertos, hay un más 0,5% de crecimiento en la zona euro y eso se debe a Italia y España, aparentemente. El sector inmobiliario estará creciendo, el sector turístico se estará recuperando después de COVID, aunque, en general, en la industria hay desaceleración, dijo. La Unión Europea dejó de importar en diciembre de 2022 el petróleo procedente por vía marítima desde Rusia, e implantó, junto con los países del Grupo de los 7, G7, y Australia, un tope de $60 al precio del crudo proveniente del país euroasiático. En respuesta a las restricciones, Rusia prohibió las exportaciones de petróleo a los países que adopten el límite a los precios. Inversiones rusas en la economía iraquí superan los $10.000 millones. Las inversiones de compañías rusas en la economía iraquí han superado los $10.000 millones, estimó Putin. Las empresas rusas en total invirtieron más de $10.000 millones en la economía iraquí, dijo Putin. Al mismo tiempo, según el líder ruso, se trata de contratos mutuamente beneficiosos. La Semana de la Energía de Rusia se celebra en el Centro de Exposiciones Manez de Moscú del 11 al 13 de octubre.
El tema central del foro es la nueva realidad de la energía mundial. Crear el futuro. Según Putin, se trata de un buen y sólido evento internacional, un acontecimiento en el sector energético mundial, en el que especialistas, expertos, pueden reunirse y hablar de la actualidad, del futuro próximo y del más lejano. El evento se celebra desde 2017 y es una plataforma para debatir temas de actualidad como el desarrollo de los combustibles y la energía. Este año asisten al foro más de 4.000 invitados de más de 60 países y territorios. Detrás del caos cameral en Estados Unidos. Fase post-Ucrania, desdolarización global y crisis de la deuda. En la fase post-Ucrania, donde fracasó la contraofensiva de Kiev, y en el seno de la Unión Europea, se escenifican cambios dramáticos desde Eslovaquia hasta Polonia contra Ucrania, con la coincidente caída geoeconómica de Alemania. En Estados Unidos, el líder antirruso de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha sido destituido por el clan Trump. La humillante destitución de Kevin McCarthy, otrora líder muy frágil de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, resume la secuencia de ingobernabilidad consustancial al modelo plutocrático y gerontocrático de Estados Unidos, en medio de una crisis económica en ciernes y la preocupante desdolarización global a un año de la crucial y definitoria elección de 2024. Hasta el clintoniano británico, Edward Luce, del rotativo portavoz de la monarquía globalista neoliberal Financial Times, admite que existía un acuerdo secreto del presidente Biden, cada vez más catatónico, con Kevin McCarthy para promover sotto voce la estéril ayuda a Ucrania, paralizada en la Cámara. El pacto secreto Biden-McCarthy sobre la ayuda solapada a Ucrania derivó en la revuelta de un puñado de legisladores republicanos encabezados por Matt Gaetz, de Florida. Tanto la opinión pública como el mismo partido republicano prefieren ayudar a los pauperizados estadounidenses que a los despilfarradores ucranianos, cuando Ucrania es catalogada como el país más corrupto de Europa. A mi juicio, tal es la realidad tras bambalinas del despliegue de la nueva correlación presupuestal de fuerzas en el Congreso, en la escenografía de la post-Ucrania, cuando el régimen del comediante Zelensky se encuentra agónico. En forma menos hierática, el legislador Matt Gaetz se confinó a enarbolar que la causa de la defenestración del malhadado McCarthy, quien alucinó al comparar a Putin con Hitler, se debió al déficit anual de $2 billones al año, y a los $33 billones de deuda, al unísono del declive del dólar en las transacciones comerciales globales. Matt Gaetz enfatizó que el sistema BRICS contribuye a la rápida desdolarización global de la economía de Estados Unidos cuando en las noticias la tendencia económica número 1 en 2023 es la desdolarización global. En mi ensayo sobre las 3 desdolarizaciones, denominé al declive de las transacciones comerciales del dólar como desdolarización soft, en contraste con la desdolarización hard, donde impera en forma incólume el dólar como divisa de reserva, que será más difícil de desbancar, lo cual tomará mayor tiempo. Hasta Robert Gates, anterior secretario de Defensa del Pentágono con el republicano Bush y el demócrata Obama, publicó un artículo reciente en Foreign Affairs, titulado La superpotencia disfuncional. ¿Puede un dividido Estados Unidos disuadir a China y a Rusia? El conocido inversionista multimillonario, Ray Dalio, especialista en fondos de cobertura de riesgo, autor del libro seminal El orden cambiante. Razones por las que los países tienen éxito o fracasan, del 2021, que subsume medio siglo de los mercados y las economías globales cuando confluyen condiciones económicas y políticas no vistas, comentó el grave riesgo de la situación fiscal de Estados Unidos que se encamina a una crisis de la deuda, en una entrevista a CNBC.
Sucede que los niveles de la deuda de Estados Unidos se dispararon aproximadamente 50% en el gasto federal entre 2019 a 2021, según el Departamento del Tesoro, en medio de la imparable alza de las tasas de interés y una incoercible inflación mezclada con el avistamiento de una inminente recesión. La deuda nacional de Estados Unidos alcanzó 33 billones de dólares, que representan 122,8% de su PIB, frente a 14 billones de dólares la Unión Europea, que constituyen 84,36%, y 206 mil millones de dólares de Rusia, 16,7% de su PIB, cuya deuda es considerada una de las más bajas del mundo. Más allá del bizarro suicidio de Greg Beckett, de 46 años, CEO de Wells Fargo, quinto banco de Estados Unidos, desde el piso 14 de un edificio en el paraíso fiscal de Wilmington, Delaware, se vislumbra que el año 2024 será fiscalmente volcánico cuando el Departamento del Tesoro tendrá que renegociar el plazo de 7,5 billones de dólares, que se encontraban prácticamente a tasa cero, debido a la fase de tasas de interés regaladas, y que deberá transmutar a una tasa presente de por lo menos 5% anual, cuando se han disparado las tasas a largo plazo de 10 años. Sea lo que fuese, el caos cameral ha puesto en peligro el impopular financiamiento a Kiev en la fase post-Ucrania cuando la muy cacareada contraofensiva del comediante Zelensky ha hecho agua. Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial. Putin dice que Rusia prácticamente ha encontrado una alternativa a Europa para su gas. Rusia prácticamente ha encontrado una alternativa al mercado europeo del gas, según ha señalado el presidente ruso, Vladimir Putin, durante su intervención en la Semana Rusa de la Energía, donde ha anunciado que el país tiene la intención de ampliar el suministro de energía hacia los países asiáticos. Prácticamente ya lo hemos encontrado. Los volúmenes de suministro son todavía menores que los de la Europa, pero aumentarán a medida que crezcan las economías de estos países. No veo ningún problema, dijo Putin, en declaraciones recogidas por la agencia TASS. Para el jefe del Estado ruso, Europa no puede arreglárselas por el momento sin el gas ruso, mientras que, respecto de las compras de gas estadounidense, apuntó que los volúmenes de producción allí también son limitados, subrayando la dificultad de incrementarlos en el corto plazo. En este sentido, Putin ha reconocido que Rusia estudia cómo ampliar los volúmenes de suministro hacia los países asiáticos. Estamos pensando en cómo construir nuevas rutas o reacondicionarlas, dijo el presidente ruso. El líder ruso hizo referencia en su intervención al inicio del suministro de gas ruso a Uzbekistán a través del sistema Asia Central Centro, que pasa por Kazajistán. Se trata todavía de volúmenes pequeños. Para estas repúblicas son importantes, pero a medida que sus economías crezcan, no tendrán suficiente volumen, ya está claro, apuntó. Asimismo, Putin también indicó que Irán está discutiendo con Rusia la posibilidad de suministrar gas ruso a su mercado. Los socios iraníes también están discutiendo con nosotros las posibilidades de suministrar gas ruso al mercado iraní, señaló el presidente. Coordinación con OPEP+. Por otro lado, según recoge Interfax, el presidente ruso ha expresado su confianza en que continúe la coordinación de los productores de petróleo dentro de la OPEP+. Para la estabilidad del mercado petrolero es necesaria la interacción entre los principales proveedores en condiciones abiertas y transparentes.
Es en esta lógica que Rusia trabaja con socios dentro de la OPEP Plus, aseguró. Estoy seguro de que continuará la coordinación de las acciones de los socios de la OPEP Plus. Esto es importante para la previsibilidad del mercado petrolero y, en última instancia, para el bienestar de toda la humanidad, enfatizó. Brasil compra a Rusia un lote récord de trigo en septiembre. Brasil en septiembre compró a Rusia 246.000 toneladas de trigo, lo que representa el lote más grande en toda la historia del comercio bilateral, según revelan los cálculos de esta agencia basados en datos del Servicio Estatal de Estadística brasileño. El país latinoamericano, al adquirir a principios de otoño 246.000 toneladas de trigo ruso, aumentó en un mes las importaciones en 2,6 veces. Para Brasil se trata de una compra récord de ese tipo de cereal a Rusia. El máximo anterior se registró en diciembre de 2022, cuando Brasil compró 217.400 toneladas de trigo ruso. Al mismo tiempo, el costo de la adquisición en septiembre no superó el máximo de diciembre, con $61 millones frente a los 70 millones pagados previamente. De esa manera, Rusia se convirtió en septiembre en el principal proveedor de trigo a Brasil, superando a Argentina, 99.000 toneladas, y Uruguay, 30.000 toneladas. También a principios de otoño suministraron ese grano al país latinoamericano Canadá, 21.000 toneladas, Paraguay, 11.000 toneladas, y el Líbano, 2 toneladas. Por lo tanto, Rusia se convirtió en los últimos 9 meses en el segundo mayor proveedor de trigo a Brasil, con ventas de 723.000 toneladas por unos $193 millones, aunque hace un año no suministraba el grano al mercado local. Argentina mantiene su liderazgo con 1,7 millones de toneladas, y Uruguay con 723.000 toneladas se queda en tercer lugar.